Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 23 de julio, con nuestra meditación en el post de lo supremo. El título de hoy, igualmente que ayer, es santificación, aunque hoy lo vamos a ver de una diferente perspectiva. La cita es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, donde encontramos lo siguiente. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios santificación. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque toda esta terminología, aunque puede ser muy complicada de entender, de todas maneras está en tus manos y tú nos ayudas, que cuando buscamos de ti con toda diligencia, tú te revelas poquito a poco para que nosotros vayamos entendiendo, vayamos conociendo quién tú eres. Señor, ayúdanos, porque si es que meditamos en tu palabra, en los versículos que el autor nos da, es porque necesitamos más de ti. Así que te rogamos, en el nombre de Jesús, que por favor nos ayudes. Te lo pedimos para su gloria. Amén y amén. Bueno, hoy nos dice así el devocional, el lado de la vida, el lado de la vida. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que vimos ayer, inclusive la parte de la santificación, que yo hubiese preferido empezar por aquí, pero bueno, el autor, este no es mi libro, el autor empezó por la parte que vimos ayer, pero hoy indudablemente todavía podemos entender un poquito más acerca de la santificación. Ayer yo puedo reiterar que hablamos acerca de lo que teológicamente se puede conocer como la santificación progresiva. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca de ese proceso que Dios usa, donde nosotros, muriendo a quienes hemos sido, podemos llegar a ser más como Cristo, pero todo esto tenemos que siempre entender que está basado en el hecho de que en Cristo hemos sido justificadas y que por fe nosotros estamos recibiendo este don que Dios nos ofrece por gracia mediante la fe. Así que hoy más bien vamos a tratar el lado de la santificación que los teólogos llamarían la santificación posicional. Esta es una bendición, un favor que nosotros recibimos, que es parte de nuestra salvación, es parte de nuestra justificación y se llama santificación. Quiere decir que en Cristo Jesús, los que somos salvos, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos sido hechos completamente santos porque Dios nos está viendo como si nosotros estuviéramos, como que estamos en Cristo Jesús. Así que, bueno, vamos a ver cómo el autor nos explica esto, porque es sumamente importante que sepamos de esto. Entonces, ahora nos va a presentar el lado de la vida. Santificación, pero el lado de la vida. Dice, el misterio de la santificación consiste en que las cualidades perfectas de Jesucristo nos son impartidas a nosotros como un don. Yo inclusive utilizaría otra palabra teológica que es imputadas. Entonces, quiere decir que cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y no solamente en la cruz del Calvario, sino cuando Cristo vivió toda su vida bajo la ley en nuestro lugar, yendo luego a la cruz voluntariamente para tomar nuestro lugar y que la ira de Dios que nos correspondía a nosotros cayera sobre él, luego que después de 3 días, de acuerdo a las Escrituras, él resucitara. Todo esto es cómo Dios hizo propiciación, cómo Dios propició, cómo Dios nos reconcilió, habiendo pagado a través de su Hijo Cristo Jesús nuestra deuda, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra salvación es esta santidad, la santidad de Cristo, su justicia perfecta, su rectitud nos es imputada, nos es transferida completamente en una sola cuando nosotros recibimos por gracia mediante la fe nuestra salvación. Y de eso es que nos está hablando hoy el autor.
que partiendo desde esa realidad es que nosotros podemos, como él estaba explicando ayer, vivir en un proceso de santificación progresiva donde la naturaleza nueva de Cristo Jesús en el creyente se va dando a conocer y se va dando, va saliendo a la superficie a través de nuestra muerte, de nuestro abandono a quienes hemos sido sin Cristo para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Entonces dice que, como estaba diciendo, que esa nueva naturaleza, esa naturaleza santificada de Él, santa de Él, se nos ha dado a nosotros por medio de se ha sido impartida, o imputada, ¿verdad? Dice, no de manera gradual, no es que la santidad, la santificación perfecta de Cristo, su naturaleza, se nos da de forma gradual, como si fuera algo que progresivamente se nos está dando. No, es que Dios nos lo ha como dado, como si fuera en una forma legal, por intercambio completo, nuestra injusticia sobre Él y su justicia perfecta a nosotros. Entonces dice, en el instante mismo en el que por medio de la fe se hace realidad el que Él me ha sido hecho de parte de Dios, santificación. ¿Ven? Nosotros, a través de Cristo Jesús y que su naturaleza se nos ha imputado a nosotros, su perfecta justicia, nosotros hemos sido hechos santificación en Cristo Jesús. Santificación no significa otra cosa que la realidad de que la santidad de Jesús viene a mí, a ser mía, y se manifiesta a través de mi vida. Ahora, como digo, si hemos recibido realmente esta naturaleza santa, una naturaleza que nunca pecó, si realmente hemos recibido esta nueva naturaleza, obviamente tiene que dar fruto, ¿verdad? De la misma manera que la naturaleza que recibimos del primer Adán dio lamentablemente fruto en nuestras vidas. El más maravilloso, de los secretos de vivir una vida santa no consiste en la imitación de Cristo, sino en dejar que las perfectas cualidades de Jesús se hagan patentes en mi carne humana. Es decir, nosotros no podemos para nada, nadie podría tratar de imitar a Cristo. Es decir, que tú no tienes su naturaleza, estás en tu propia naturaleza con la que naciste y vas a tratar de decir, bueno, déjame ver a Cristo, mira su ejemplo. Oh, un hombre tan humilde, voy a tratar de ser como él. Mire, por más que trates, jamás podrás ser como él. La única manera de poder ser como Cristo es porque tenemos su naturaleza dentro de nosotros. Ahora, tristemente, todavía la naturaleza antigua del primer Adán también está dentro de nosotros. Así que mientras vamos muriendo a esa naturaleza anterior, va viviendo a través de nosotros la naturaleza de Cristo. Entonces dice, como dije, el más maravilloso de los secretos de vivir una vida santa no consiste en la imitación de Cristo, sino en dejar que las perfectas cualidades de Jesús se hagan patentes en mi vida, en mi carne humana. La santificación es Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 27. En la santificación, su vida maravillosa me es impartida a mí por medio de la fe como un don de gracia soberana de Dios, como un regalo que Dios nos da. Entonces, la pregunta es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a que Dios haga en mí de la santificación algo tan real como lo es en su palabra? O sea, simplemente lo vamos a leer. Simplemente vamos a encontrarnos, como estábamos viendo ayer, a través de su palabra, por ejemplo, versículos como Juan 17, cuando Cristo le pide a su Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la única manera que Dios va a ir sacando la naturaleza de Cristo, que está escondida ahora en nosotros, los pecadores perdonados, porque esta palabra es su voluntad.
Entonces, a medida que nosotros vamos a ir comunicándonos más bien, alimentando al Hijo de Dios dentro de nosotros, vamos a poder realmente vivir exponiendo esta preciosa naturaleza que Dios nos ha dado. No solamente en su palabra escrita, pero realmente se va a hacer evidente en nuestra vida. La santificación implica la implantación o la imputación en mí de las cualidades santas de Jesús. ¿Se puede imaginar? Significa que los dones de su paciencia, amor, santidad, fe, esa confianza, ¿no? La confianza que Cristo tenía con su Padre, su pureza, su manera de pensar puramente consistente, su piedad, se manifiestan a través de cada alma santificada. Entonces, Dios imputa, sí, nos pone una transferencia completa, pura y de una vez así, de una y sola, nos pone a nosotros la naturaleza, esa semilla incorruptible, como dice la palabra, que los que hemos nacido de nuevo, estamos naciendo de nuevo de una semilla incorruptible. Esa semilla está dentro de cada creyente que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero, no podemos seguir alimentando al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y no alimentar en lo absoluto a la nueva naturaleza que se alimenta de la palabra. Acuérdense, santifícalos. ¿Con qué? Santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, dice, no consiste en recibir de Jesús el poder necesario para vivir en santidad. No significa, no es algo externo. No es algo que es separado de la persona. Es la persona, es la naturaleza de Jesús. No es algo que Jesús nos va a dar en una cajita. No es un poder separado de él. ¿Ya? Dice, no consiste en recibir, como dice, el poder necesario. Más bien implica arrebatar de Jesús su santidad misma que se manifestó en él. Es decir, esta santidad está dentro de nosotros, pero como dijimos, hay que morir a quienes fuimos y simplemente seguir alimentando, seguir confiando en el Espíritu de Dios para que se manifieste su naturaleza. Entonces, santificación es impartación, no imitación. Esto es súper importante. Yo sé que lo hemos dicho varias veces, pero a veces se nos hace tan difícil de creerlo. No es algo externo, no es una obediencia externa. Es más bien, como digo, alimentar esa nueva semilla que está dentro de nosotros para que poquito a poco vayamos viendo que realmente Dios ha hecho lo que ha dicho. Si Él dice que nosotros hemos sido hechos justicia, que si nosotros hemos sido hechos santificación en Cristo, entonces o le vamos a creer o no le vamos a creer. ¿No? Entonces, santificación, como digo, es impartación, no imitación. La imitación es algo muy distinto, muy distinto. En Jesucristo está la perfección absoluta y el misterio de la santificación consiste, nuevamente, en que todas las cualidades perfectas de Jesús están a mi disposición para que las haga mía. Ahora, no hay manera de hacerlas nuestras, al menos que nos estemos alimentando por lo que el Espíritu Santo nos dejó, que son las Escrituras, porque eso es lo que Él utiliza para poner en práctica la naturaleza de Jesús en el creyente. En consecuencia, de forma lenta pero segura, comienzo a vivir una vida de orden, qué rico, ¿verdad? De paz, de orden, de tranquilidad, de prosperidad espiritual, prosperidad en tus relaciones, prosperidad en tu relación con el Señor, solidez y santidad indescriptibles. Entonces, en Primera de Pedro, el apóstol nos dice lo siguiente: guardaos por el poder de Dios. El poder de Dios. El Espíritu Santo, Él mismo utiliza esta verdad de la nueva simiente en los que han nacido de nuevo para ir, como dijimos, simplemente sacando de nosotros esta nueva naturaleza. Así que no nos dejemos ganar, ¿verdad? No nos rindamos y nos pongamos como resentidas con el Señor
cuando Él nos está llevando por ese camino angosto que lleva la vida. Él sabe lo que hace. Él nos salvó y Él nos ha prometido llevarnos hasta gloria, pero debemos obedecerlo. Tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Vivamos con esa nueva semilla que tenemos por dentro, esa semilla incorruptible que Cristo Jesús nos ha dado como heredad. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta luego.